Muchos cristianos apoyan el judaísmo talmúdico pensando que es la continuidad fiel de la revelación dada a Moisés. Pero, ¿es así? En estos vídeos analizamos pasajes específicos del Talmud y los ponemos frente al texto bíblico. No desde la emoción, sino desde el estudio. Si te identificas como evangélico, cristiano sionista o judío religioso, este contenido te interesa. La fe auténtica se fundamenta en la verdad, no en tradiciones e intereses humanos ajenos al reino de Dios. Abre las Escrituras. Comprueba cada cita. Verifica cada afirmación. No creas porque te lo dicen, sino por lo que dice Dios. Suscríbete al canal y a nuestro Telegram para recibir avisos de las nuevas publicaciones sobre el tema. Ahora vayamos al vídeo de hoy. El Mesías talmúdico, la sustitución del Redentor. La Escritura muestra un patrón constante. Cuando la autoridad espiritual suplanta la revelación, el pueblo sufre. Ocurrió en tiempos de Jeremías, ocurrió en tiempos de Isaías, ocurrió en tiempos del Segundo Templo. El mayor conflicto en la historia bíblica nunca fue entre Israel y las naciones, sino entre la palabra revelada y los sistemas religiosos que la reinterpretaron. Por tanto, el asunto no es el pueblo judío. El asunto es si la definición del Mesías se mantuvo fiel a la revelación o fue sustituida. Y si fue sustituida, las consecuencias no son académicas, son proféticas. Presta atención hasta el final porque esto te va a impactar. Consideremos primero el vacío mesiánico tras la destrucción del templo. El año 70 no fue solo una tragedia nacional para Israel, fue un terremoto teológico. Si la expiación requería altar, sangre y sacerdocio levítico y el templo fue destruido, quedaban dos opciones: esperar el cumplimiento definitivo del sistema sacrificial o redefinir el sistema. La historia muestra que se optó por lo segundo, pero al redefinir la expiación, necesariamente se redefinió también al Mesías. Aquí nace el vacío mesiánico. El Mesías ya no es el centro de la redención, sino una figura futura subordinada a la restauración política de Israel como nación. El eje se desplaza. Consideremos el cambio de definición, que fue el punto de ruptura. No estamos ante una diferencia interpretativa menor. Estamos ante dos definiciones incompatibles. Según la revelación profética, el Mesías sufre, es rechazado, muere de forma expiatoria, tiene dimensión divina, aparece antes de la destrucción del Segundo Templo y su misión es redentora y no política. Según el relato rabínico talmúdico posterior, el Mesías es exclusivamente humano, no muere por expiación, es validado según el éxito político, reconstruye el templo, trae soberanía nacional visible y es reconocido por resultados históricos. Aquí no hay matiz, sino sustitución. Si los criterios cambian, el candidato inevitablemente cambia. Hablemos de la sustitución del Redentor bíblico. El título no es retórico, es descriptivo. La sustitución ocurre cuando la expiación deja de depender de la sangre sustitutoria, la redención deja de depender de intervención divina directa y el Mesías deja de ser necesario como sacrificio. En ese momento, el Mesías deja de ser el Cordero y pasa a ser el constructor. La función redentora es desplazada por función política. Esto no es una crítica cultural, es un análisis estructural. Si el Mesías ya no es necesario para expiar, entonces su identidad cambia por completo. Veamos la cronología que no encaja. El profeta Daniel establece que el Mesías sería quitado antes de la destrucción del santuario. Presta atención, porque esto es muy importante. En Daniel 9:26 leemos: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. La definición talmúdica posterior exige que el Mesías reconstruya ese templo. Ambas cronologías no pueden ser simultáneamente verdaderas. Aquí no se trata de sensibilidad religiosa, se trata de coherencia profética. Ahora una pregunta inevitable: si el Mesías debía aparecer y morir antes del año 70, ¿cuántos candidatos quedan históricamente como posibles Mesías? Veamos ahora cómo el Mesías fue evaluado por resultados. Aquí emerge el aspecto más delicado y más relevante si cabe. Cuando el Mesías es definido por logros geopolíticos,
Forzosamente debe hacer una paz visible, una restauración nacional, la reconstrucción del templo y recibir un reconocimiento colectivo. Entonces, el éxito histórico sustituye al cumplimiento profético como criterio de legitimidad. Eso crea una figura funcionalmente compatible con cualquier líder carismático que logre estabilidad regional. Eso abre una reflexión escatológica seria, no porque se deba forzar una conclusión, sino porque la redefinición cambia el tipo de figura que el pueblo de Israel ha estado siendo preparado para aceptar. Veamos el aspecto del templo y el verdadero centro. Aquí es donde la reflexión se vuelve más profunda. Si el Mesías debía morir antes de la destrucción del templo y luego el templo fue destruido, la pregunta es inevitable. ¿Era el templo el centro o apuntaba a algo mayor? En Juan 2, 19, 21 vemos que Jesús dijo: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Aunque la gente pensaba que él se refería al templo de Jerusalén, Juan especifica diciendo que él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí el término griego utilizado es naos, que designa el santuario interior, el lugar de la presencia divina. El argumento de Juan es claro: el templo físico puede ser destruido, pero el verdadero lugar de la presencia de Dios es el cuerpo del Mesías. La resurrección es presentada como la reconstrucción del santuario definitivo. Teológicamente, Juan está desplazando el centro del culto desde el edificio hacia la persona. Cuando se entiende que el Mesías es el verdadero santuario, entonces la destrucción del segundo templo no elimina la presencia de Dios. La restauración ya no está limitada a una piedra y un altar con un sacrificio repetitivo. La expiación ritual continua queda suspendida porque ha ocurrido la definitiva. Si eso es así, deberíamos considerar que la obsesión por reconstruir el edificio es el resultado de haber rechazado al que era su cumplimiento. No se trata de despreciar el templo histórico, se trata de preguntar si su destrucción fue un juicio o transición. Si el Mesías es el verdadero lugar de encuentro entre Dios y el hombre, entonces reconstruir el edificio no resuelve el problema central. La pregunta deja de ser arquitectónica y pasa a ser mesiánica. Hablemos ahora de Israel y el patrón bíblico. La historia bíblica muestra que el mayor sufrimiento de Israel vino cuando escuchó más a sistemas religiosos que a la revelación directa. Los profetas no atacaron al pueblo, sino que confrontaron a las estructuras que desviaban a ese pueblo. El llamado, por tanto, no es contra Israel, es justamente tratar de ayudar a Israel a entender que en la Torá y los profetas está la verdad, y que si la leen sin prejuicios religiosos, verán al Mesías y serán redimidos. Si la definición del Mesías fuera alterada, el mayor acto de amor es animarlos a volver a la definición original. Hablemos de 2 Mesías y 2 destinos. En el cuadro que vemos, podemos comparar al Mesías profético y el Mesías talmúdico rabínico. El Mesías profético es divino y humano a la vez, mientras que el rabínico es solo humano. El Mesías profético muere, el rabínico no. El Mesías profético es expiatorio, mientras que el Mesías rabínico es político. El Mesías profético es rechazado, mientras que el Mesías rabínico es aclamado. Y el Mesías profético muere antes del año 70, mientras que el Mesías rabínico lo deja en el aire, contrariando la profecía de Daniel. Este contraste no es retórico, sino estructural. Conociendo las profecías de final de los tiempos, podemos saber exactamente a quién se refiere ese Mesías talmúdico, y Zacarías habla de las consecuencias que pagará Israel por hacer caso al sistema que ha suplantado al Mesías bíblico. Viendo este cuadro podemos entender que no hay forma de que el Mesías talmúdico y el Mesías bíblico sean la misma figura. La pregunta final es personal. ¿Cuál definición proviene de la revelación original de fuente divina? Analicemos las consecuencias proféticas. Si la definición del Mesías bíblico fue sustituida por otros intereses ajenos a la redención, el riesgo no es histórico, sino futuro y eterno. Un pueblo que espera un líder político exitoso está siendo preparado para reconocerlo por resultados visibles, pero el patrón bíblico del Mesías fue primero sufriente y rechazado. El Mesías profetizado venía a combatir el mayor problema de Israel y del resto del mundo, el pecado.
Esa es la mayor batalla para el ser humano y ningún ser humano la puede vencer por sí mismo. Por eso fue que Dios se hizo hombre y libró esa lucha. Por eso cuando Jesús consumó el pago del pecado, el velo del templo se rasgó. Pagado el precio, el acceso al lugar santísimo espiritual quedó abierto a cualquiera que creyera que ese sacrificio era el del Mesías prometido. La historia demuestra que redefinir los criterios puede llevar a rechazar al verdadero y aceptar al que cumple expectativas humanas. Esa es la gravedad del asunto. Es una cuestión de discernimiento profético. Consideremos un llamado importantísimo. El llamado no es abandonar identidad ni romper con una herencia o despreciar la tradición. El llamado es más simple y más radical. Volver a leer la Torá y los profetas sin filtros talmúdicos o religiosos de cualquier tipo. El desafío es tener el valor de preguntar si la definición original fue mantenida intacta y examinar la cronología y demás evidencias. Es importante analizar la naturaleza y la función del Mesías a la luz de la Torá y los profetas y luego compararlo con lo que se conoce de Jesucristo. Si Jesús no es el Mesías, ¿por qué los religiosos talmúdicos tienen tanto miedo a que los israelitas lean el Nuevo Testamento y lo comprueben por sí mismos? ¿Por qué hace falta prohibir su lectura? ¿Por qué hace falta meter tanto miedo a la gente de leer el Nuevo Testamento? ¿O es que justamente temen que si se lee el Nuevo Testamento se encuentra el verdadero Mesías prometido a Israel? El Mesías no es la esperanza de una religión, es la esperanza de Israel y de las naciones. Si la definición fue alterada, la restauración comienza por corregir esa alteración. La pregunta queda abierta: ¿se mantuvo la revelación o fue sustituido el Redentor? ¿Sería razonable pensar que el Mesías talmúdico existe porque se ha suplantado el Mesías de la Torá y los profetas?